Buen día, es un gusto para mí estar con ustedes y sumarme a esta discusión de una de las enfermedades que representa un reto bastante grande para los clínicos que atendemos pacientes con neuralgia del trigémino y que sabemos que les cambian la calidad de vida a los pacientes y a su familia. Ya se discutió sobre el manejo en general de la neuralgia del trigémino, tanto farmacológico, también como cómo llegamos al diagnóstico de neuralgia del trigémino. Así es que ahora vamos a hablar un poco sobre los tratamientos percutáneos que le podemos ofrecer a nuestros pacientes dentro del abanico de posibilidades terapéuticas que existen. Como ya se habló, la neuralgia del trigémino representa definitivamente una de las enfermedades que limitan más a los pacientes, porque provocan dolores severos, a veces de difícil control, a pesar de darles múltiples medicamentos a nuestros pacientes. Sabemos que el tratamiento curativo por excelencia de la neuralgia del trigémino es la microdescompresión vascular, pero existen pacientes que no son candidatos a ella. Es por eso que se han venido desarrollando múltiples tratamientos un poco menos invasivos, percutáneos, que nos van a llevar a darle alivio al dolor a nuestros pacientes. ¿Cuáles son estos pacientes que puede ofrecerse este tipo de procedimientos? Aquellos pacientes que no sean candidatos para microdescompresiones vasculares, aquellos que tomen 3 o más fármacos y que a pesar de tomar estos medicamentos tengan efectos secundarios intolerables como náuseas, somnolencia, vómitos, mareos, que les impidan desarrollar sus actividades diarias. También aquellos pacientes que a pesar de haberle brindado todos los tratamientos, incluso otros percutáneos y quirúrgicos, persistan con dolor severo. ¿En qué consisten los tratamientos percutáneos? Estos se han venido desarrollando desde alrededor del año 1911 aproximadamente, y se han ido desarrollando desde aplicaciones de fármacos o sustancias químicas para hacer una lesión en los ganglios o en los tejidos superficiales periféricos. Esto se ha venido desarrollando desde alrededor de los 1900 y fue Hartel quien desarrolló la técnica exacta para poder abordar el foramen oval e introducir una cánula para poder hacer lesiones de diferentes técnicas y que eviten la transmisión de los estímulos eléctricos que provoca el dolor. Los tratamientos percutáneos se pueden dividir en dos, centrales y periféricos. Los centrales, que son los que más utilizamos, pero que requieren que el paciente pase a una sala especial, ya sea de quirófano o a un centro controlado donde podamos tener bastante aparataje. O los periféricos, que los podemos hacer generalmente en los consultorios y que nos pueden ayudar a abordar las crisis de los pacientes que nos consultan y que pueden llegar con mucho dolor en ese momento. Vamos a ir discutiendo los centrales poco a poco. ¿Cómo funcionan estos procedimientos o cuál es el mecanismo de acción? Pues no está muy claro, pero lo que se ha llegado a investigar es de que estos provocan una lesión en la mielina de las fibras A, delta y C, que son las que transmiten el dolor. ¿Y por qué no actúan sobre las fibras gruesas que transmiten la propiocepción y los mecanorreceptores? Porque son fibras un poco más grandes y estos agentes o estas lesiones que hacemos son más susceptibles a tratar directamente a las fibras pequeñas que transmiten el dolor y no así a las fibras grandes. Vamos a empezar hablando sobre la risotomía con glicerol. Esta fue de las primeras que se desarrollaron alrededor del 1904 y desde entonces se han venido dando múltiples sustancias y múltiples accesos para poder brindarle al paciente alternativas de control de su síntomas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la risotomía con glicerol? Pues se desconoce con exactitud, pero se cree que es un cambio en la osmolaridad intracelular que provoca una desmilinización axonal. ¿Cómo se realiza este procedimiento? El paciente en decúbito se accesa al foramen oval con una aguja calibre 20 y se va navegando la aguja con el fluoroscopio hasta accesar el foramen oval. El paciente debe de estar bajo una sedación superficial, se coloca anestésico local, se navega la aguja y se introduce hasta la cisterna del trigémino. En este punto podemos tener salida de líquido cefalorraquídeo y se coloca una cantidad pequeña de material de contraste, como vemos en esta imagen, para hacer un cistograma. El cisternograma
nos dibuja la cisterna del trigémino y en este punto el paciente se sienta un poco más y se le administra glicerol desde 0.2 a 0.5 ml para realizar la lesión. De las desventajas que tiene este procedimiento es uno, que el paciente debe de estar un poco alerta y debe de mantenerse sentado 2 horas después del procedimiento con el mentón pegado al pecho, lo que representa un reto para los pacientes, pues no pueden estar movilizando su cuello para mantener el material en la zona que lo necesitamos y que no haya migración. ¿Cuáles son los resultados? Hay estudios que han tratado de comparar y de recopilar toda la información de la literatura y hay varios. Unos que vienen desde 1987 hasta el 2013 y que podemos ver el tiempo de seguimiento que va desde 1 hasta 6 años en la risotomía con glicerol y vemos que el porcentaje de alivio del dolor es bastante bueno. Al inicio, de un 60 a un 90% de los pacientes representan un alivio del dolor bastante marcado al inicio de haber hecho el procedimiento. La recurrencia, más o menos a los 5 años, anda ahí por el 14 a un 50%, o sea que la recurrencia es bastante grande. ¿Cuáles son las complicaciones de la risotomía con glicerol? Pues son similares a las de los otros procedimientos que vamos a discutir. La primera y la principal son las disestesias faciales entre un 20 a un 40%. Puede haber también anestesia dolorosa y alodimia entre un 4 a un 11%. Puede haber reactivación del herpes zóster y eso se da por la destrucción de las fibras nerviosas que puede activar el herpes zóster, especialmente a nivel de B1. Y puede haber una fístula de líquido cefalorraquídeo en muy bajo porcentaje, pero puede existir y están descritas. Vamos a hablar ahora sobre la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es otra técnica percutánea que se puede utilizar y es, creo, la que ahora en día se ocupa con más frecuencia. Fue descrita en 1975 y esta es básicamente el abordaje se hace igual que la risotomía con glicerol. Se introduce una aguja de radiofrecuencia hasta el ganglio de Gasser, se navega a través del foramen oval y se puede hacer ya sea con fluoroscopía o también con tomografía computarizada. Una de las desventajas que tiene este procedimiento es que el paciente debe de estar alerta, porque cuando nosotros introducimos la cánula de radiofrecuencia, vamos a realizar una estimulación motora y sensitiva. La sensitiva es para poder localizar que la rama que nosotros queremos lesionar sea la que al paciente, que la aguja esté colocada justo cerca de la rama que nosotros queremos lesionar. Por ejemplo, si el paciente tiene una neuropatía de B3, lo que nosotros buscamos es que el paciente a la hora de introducir la aguja tenga corrientes o parestesias en la zona donde él presenta dolor. Y que a la hora de estimular motor presente movimientos de los músculos relacionados a la rama de la cual el paciente presenta síntomas. Aquí podemos ver uno de los pacientes que realizamos. Este es el foramen oval. Accesamos al foramen oval justo en la zona media. Topamos al hueso y después navegamos la aguja a través del foramen oval y se introduce la aguja de radiofrecuencia hasta conseguir las contracciones del macetero y haberle preguntado a la paciente si sentía las parestesias o la corriente en la zona donde ella presenta dolor. Si la respuesta es sí, procedemos a realizar la lesión, que puede ser una radiofrecuencia continua o una refrecuencia pulsada. Nosotros en nuestro grupo lo que utilizamos son radiofrecuencias continuas a 70 grados por 60 segundos porque hemos visto que el tiempo de la duración del procedimiento en cuanto a recurrencia es mayor y no tenemos muchos efectos secundarios. El objetivo de la radiofrecuencia también es lesionar las fibras A delta y C para evitar la transmisión de los estímulos dolorosos a nivel central. ¿Cuáles son los resultados de las radiofrecuencias? Pues hay estudios bien grandes, incluso recientes, que describen de que han estudiado alrededor de 1.600 y 1.200 pacientes con tiempos de seguimiento bastante largos, hasta de 14 años, y se ve que el alivio después de haber realizado el procedimiento es muy bueno. Anda arriba del 95% hasta un 99% de alivio inicial. O sea, se hizo el procedimiento y el paciente al salir del procedimiento salió aliviado. El tiempo de recurrencia de la radiofrecuencia oscila entre un 25 a un 55 o un 60% alrededor de los 4 años.
¿Qué complicaciones podemos tener? Básicamente las mismas que habíamos hablado con anterioridad. Disestesias, que pueden oscilar entre un 1% a un 15%. Anestesia dolorosa, que es así, el porcentaje puede ser un poco alto, hasta un 15%, describen algunos estudios. Y es quizás la radiofrecuencia el procedimiento que más chance de desarrollar anestesia dolorosa tenemos de los percutáneos. También puede haber una disminución de la sensibilidad corneal y del reflejo de cerrar y abrir el ojo hasta de un 20%, diplopía muy bajo, 0.1 a 0.5%. También podemos ver debilidad en los músculos de la masticación y también puede haber meningitis, aunque el riesgo es bajo. Otras de las complicaciones también descritas puede ser herpes y hemorragia, como en estos estudios. La compresión del balón con al ganglio de Gasser es un tratamiento que ha venido tomando fuerza cada vez más. Se empezó a describir desde 1950, pero de los 80 para acá se ha venido desarrollando y perfeccionando la técnica, tanto que es uno de los procedimientos que quizás es de elección en algunos centros después de que ya sea la esterotaxia o la microdescompresión vascular ha fracasado. También es el tratamiento de elección para pacientes que tienen una neuropatía de B1, puesto que la radiofrecuencia es difícil de accesar a la rama de B1 con una aguja de radiofrecuencia. Entonces, por eso el balón es la técnica como más indicada para los pacientes que tienen una neuralgia del trigémino específica de B1. ¿Cómo se realiza? Se navega igualmente a través del foramen oval. La cánula en esta ocasión no es una cánula tan pequeña como la que teníamos para la radiofrecuencia o para la lesión con glicerol, sino que es una cánula más grande, 12 o 14 Gauss, y se navega hasta llegar al Cabum de Meckel. Una vez en el Cabum de Meckel, un Fogarty número 4 se introduce y se insufla. Se insufla con material de contraste entre 0.5 a 0.7 ml hasta 1 ml, dependiendo, y se debe de buscar obtener en el balón una forma de pera o de reloj de arena. Uno de los indicadores de éxito y de menor recurrencia del dolor para esta técnica es la forma que el balón toma. Si tenemos una forma de pera o una forma en reloj de arena, muy probablemente tengamos un procedimiento exitoso por bastante tiempo. Como ustedes ven aquí, aquí se mira el Fogarty y el balón insuflado. Un dato importante es que el catéter no debe de superar 5 a 10 milímetros el clivus. Por lo tanto, esta es una posición excelente con una forma excelente del catéter, más no hacia acá. Si bien es cierto la cánula está bien en el Cabum de Meckel, el catéter está muy, muy, muy adentro, pasados los 5 o 10 milímetros del clivus. Y claro, la forma del balón no es la forma adecuada. Esta forma sabemos de que muy probablemente va a ser un procedimiento que va a fracasar y no va a tener un alivio bueno del dolor. ¿Cuáles son los resultados de la compresión con balón en el ganglio de Gasser? Pues son muy buenos. Tiene un alivio inicial de los síntomas entre un 85 a un 99% de las veces. Al salir del procedimiento, el paciente va a salir aliviado. Y la recurrencia es menor que en el trigémino, aproximadamente un 30% o un 20% a los 5 años. ¿Qué complicaciones pueden haber? Las mismas que las otras técnicas, pero la anestesia dolorosa está casi ausente. Aquí sí puede haber un poco más de diplopía y hay más debilidad de los maceteros y puede haber un incremento un poquito mayor de las meningitis. ¿Cuáles son las complicaciones y qué los causa en todos los procedimientos? La hipoestesia facial, simplemente la compresión del ganglio de Gasser. Se me había olvidado comentarles que la bradicardia y la hipotensión pueden ser complicaciones transoperatorias, en especial en la compresión con balón. El reflejo trigémino cardíaco puede ser un problema. Usualmente cuando se hacen estos procedimientos premedicamos al paciente con atropina para tener una frecuencia cardíaca alta y que nos dé chance de reaccionar cuando nosotros metamos el balón o coloquemos la aguja, porque sí se han visto pacientes que incluso han tenido asistolias durante el procedimiento.
La debilidad del macetero, que se va viendo que va mejorando en el transcurso de los meses, es por injuria de la rama motora del trigémino. Podemos también tener injurias a otros nervios craneales como el tercero, el cuarto y el sexto por colocación muy profunda o muy medial de la aguja. El herpes se puede reactivar, como ya lo habíamos hablado, y la meningitis, podemos tener una meningitis bacteriana o una meningitis aséptica porque podemos puncionar la mucosa oral a la hora de accesar al foramen oval o simplemente a la hora de colocar el medicamento como el glicerol podemos tener una meningitis aséptica. Las hemorragias están descritas especialmente cuando hay punciones o perforaciones de las carótidas, que sí es una complicación bastante severa. Y por último, la fístula carotidia cavernosa por colocaciones muy profundas hacia el seno cavernoso y punciones a la carótida. Esta es una de las imágenes de las reconstrucciones 3D que hacemos al accesar al foramen oval por medio de tomografía. De verdad que se mira súper bien y es una manera mucho más sencilla de colocar la aguja porque vemos exactamente cómo queda en el cabum de Meckel la punta de la aguja y estamos seguros de que estamos ahí. No hay manera de perderse. Pero la desventaja que tiene de hacerlo con tomografía es que exponemos al paciente a una cantidad muy grande de radiación. Si comparamos entonces todas las técnicas, no podemos decir que una es superior a otra, pero sí podemos decir que cada técnica va a ser para pacientes en específico. Por ejemplo, como lo habíamos dicho, la radiofrecuencia la podemos dejar para todos los pacientes que tengan neuralgia del trigémino, pero va a estar quizás un poco limitada para los que tienen neuropatía de B1. Mientras que el balón se puede ocupar para todos, tiene la desventaja de que se debe de colocar usualmente con anestesia general. Hay centros que lo hacen con sedación, pero porque la respuesta trigémino cardíaca es mayor a la hora de hacer una compresión con balón que en la radiofrecuencia. Por eso muchos centros optamos por dar anestesia general para tener un control cardiovascular más óptimo. En cuanto a las complicaciones, son básicamente las mismas en los tres, pero podemos ver más anestesia dolorosa en la radiofrecuencia y en el glicerol versus con la compresión con balón. En cuanto a las ablaciones periféricas, podemos hacer ablaciones guiadas por ultrasonido del supra, del infra y del mentoniano, que pueden funcionar muy bien en pacientes bien seleccionados. Pacientes que muy probablemente sea una neuralgia del trigémino que no tenga mucho tiempo de evolución, puede funcionar muy bien realizar este tipo de procedimientos en el consultorio. Se ha venido desarrollando también la crioablación, que comprende poner óxido nitroso dentro de una cánula que forma una bola de hielo y esto provocar también la ablación de las terminaciones nerviosas con una cánula especial, evitando así la transmisión de los estímulos dolorosos por los canales de los nervios. La radiofrecuencia también en los nervios periféricos se puede realizar en el consultorio o en quirófano de manera periférica y también se pueden hacer ablaciones con alcohol, con fenol y con otras sustancias. Definitivamente hay un mundo de alternativas que ofrecerle a los pacientes y podemos también ocupar toxina botulínica en ciertas zonas de la cara para tratar de aliviar el dolor por la neuralgia del trigémino. No podemos dejar de lado también las estimulaciones periféricas. Estas se pueden utilizar en las ramas específicas de las cuales el paciente presente síntomas y también podemos hacer estimulaciones espinales altas para aliviar el dolor de la neuralgia del trigémino. Como conclusión, hay años de experiencia en el uso de las técnicas percutáneas. Existe un amplio conocimiento de su efectividad y sus complicaciones, pero como les mencionaba, debemos de individualizar cada caso y seleccionar al paciente adecuadamente, desde su tipo de neuralgia, si ya ha recibido tratamientos con anterioridad o no, para ofrecerle la mejor alternativa de tratamiento y evitar las recurrencias. La evidencia está basada en estudios observacionales y no hay estudios clínicos aleatorizados que aporten evidencia de la superioridad de una técnica a otra. La seguridad es básicamente la misma, pero depende mucho de la técnica y del operador. Así es que creo que tenemos un mundo de alternativas que ofrecerle a los pacientes
No existe ahorita una técnica que supere a la otra, pero sí pacientes que se deben de individualizar para disminuir los efectos secundarios que las técnicas puedan tener para ellos. Así es que espero que esta discusión haya sido de agrado para todos y cualquier pregunta estoy a sus órdenes.